Bien, habíamos dejado por acá. Seguimos entonces. Ya habíamos visto lo que era el potencial de acción de una célula muscular típica, que en este caso habíamos visto la ventricular. Vamos a ver ahora qué pasa con una célula miocárdica de las automáticas, ¿sí? De esas fibras que solitas se van despolarizando y que son automáticas, precisamente por eso. En este caso, el potencial de membrana en reposo de estas células es más positivo o menos negativo, si se quiere, que el de una célula ventricular. Y eso se debe probablemente a que su membrana es más permeable al sodio y todo el tiempo están entrando cargas positivas. A ver si, ahí está, ¿sí? En esta fase 4 vendría a ser en forma dependiente. La fase 0, que es la fase de despolarización, que en las otras células tenía que ver con la apertura de los canales de sodio, en este caso se da por la apertura de los canales lentos de calcio operados por voltaje. Una vez que llega a su estimulación, la fase 1 y la fase 2 no están, como estaban en las fibras anteriores, con la repolarización temprana y la meseta, y directamente sucede la fase 3 o la fase de repolarización con la salida de iones de potasio a través de los canales operados por voltaje. Pero fíjense que hay una última fase, que es la fase 4, y que dijimos que era muy permeable al sodio, no tiene esa forma recta como tenía en las otras fibras, sino que una vez terminada la repolarización, aparece lo que se denomina, en algunos libros lo van a ver como el potencial diastólico máximo, que es inestable y que se da en forma dependiente. Lo que sucede es que termina la repolarización y al entrar permanentemente cargas positivas, la célula se va despolarizando de a poquito en forma dependiente y vuelve otra vez a la fase 0, ¿sí? Entonces, hace la fase 4 en forma dependiente, fase 0, fase 3. Y eso lo hace rítmicamente y automáticamente. Entonces, acá tenemos una imagen. Esta imagen, no recuerdo si era de Silverton o de Guyton, ¿sí? Lo que tenemos es en rojo las fibras automáticas, que son autorrítmicas y que se despolarizan rítmicamente, con un potencial de membrana en reposo en forma dependiente, ¿sí? Por la entrada continua de calcio, de sodio, perdón. Entonces, fíjense, con un potencial de membrana en reposo de menos 60 aproximadamente y una entrada continua de iones sodio, se va despolarizando de a poquitito hasta que llega al umbral, que son más o menos menos 40 milivoltios, y se despolariza súbitamente, pero no hasta más 20, sino hasta 0, y se repolariza automáticamente por la apertura de los canales dependientes del voltaje del potasio. Y así se va repitiendo rítmicamente. A diferencia, o sea, por ejemplo, estas son las fibras automáticas o las fibras marcapasos del corazón, ¿sí? Del nódulo sinusal. En celeste o en azul, lo que vemos es una fibra que tiene aproximadamente menos 85, menos 90 milivolts de potencial de reposo. Con la entrada súbita de sodio hay una despolarización que llega al umbral, sigue despolarizándose hasta llegar a un pico de excitación de más 20 aproximadamente. Había una repolarización temprana por entrada de cargas negativas a través del cloro y salida de potasio inicial, una meseta que se daba por la apertura de los canales lentos de calcio, y cuando estos canales de calcio se cerraban,
se habilitaba la salida de potasio a través de los canales operados por voltaje hasta llegar a restablecer el potencial de membrana en reposo, seguramente con la ayuda de las bombas de calcio y de sodio y potasio. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede con la velocidad de la conducción de las señales nerviosas? A nivel de las fibras musculares auriculares y ventriculares, que son las que están encargadas, y eso me olvidé de decírselos en el video anterior, están encargadas de la contracción principalmente, por eso tienen muchas miofibrillas, a diferencia de las fibras de Purkinje, por ejemplo, que forman parte del sistema de conducción del corazón, cuya función es precisamente la conducción de señales nerviosas. Tiene que haber una diferencia, ¿sí? Las fibras musculares, tanto de la aurícula como del ventrículo, se contraen muy lentamente, ¿sí? Que tienen una velocidad de conducción lenta porque necesitan contraerse mucho. En cambio, las fibras de Purkinje tienen una velocidad de conducción de hasta 4 metros por segundo, porque su función principal es esa, la de conducir las señales nerviosas para producir la contracción. Entonces, unas tienen de 0,3 a 0,5 metros por segundo, cuando las otras tienen una velocidad de conducción muy rápida que llega hasta los 4 metros por segundo. ¿Bien? ¿Cómo ocurre el acoplamiento, excitación, contracción? Muy parecido, esquelético arranca, ¿sí? Ese potencial de acción que se dispara y que atraviesa la membrana del músculo cardíaco, se propaga hacia el interior de la fibra a través de los túbulos T. El potencial de los túbulos T actúa sobre la membrana del retículo sarcoplásmico para producir la liberación de calcio hacia el sarcoplasma desde ese retículo sarcoplásmico. Por otro lado, también entra calcio a través de los canales de calcio operados por voltaje de la membrana en el momento de potencial de acción. Y a su vez, el calcio que entra a la célula activa los canales de receptor de rianodina en la membrana del retículo sarcoplásmico para activar la liberación de más calcio que va a unirse posteriormente a la troponina para generar la contracción. Este chino, ¿sí?, se esclarece con este gráfico. Esta es la membrana del músculo cardíaco, ¿sí?, con su túbulo T. Estas son las bombas correspondientes de tanto de sodio y potasio como de calcio y sodio. Cuando el potencial de acción llega a la membrana, ¿sí?, y entra por los túbulos T, se abren los canales de calcio para que el calcio ingrese a la célula y este a su vez activa los canales del retículo sarcoplásmico, los canales de rianodina, para que también salga al sarcoplasma el calcio contenido dentro del retículo, ¿sí? Esto lo que hace, estas señales de calcio, lo que produce es la contracción de ese músculo. ¿Bien? Recuerden que aparte dentro de los túbulos T había mucopolisacáridos con carga negativa que facilitaban esa reserva de calcio dentro de los túbulos T. Entonces, ingresa calcio, el calcio mismo estimula a esos receptores de rianodina para que salga más calcio al citoplasma no, al sarcoplasma, y ese calcio es el que ayuda más tarde, al unirse con la troponina, a contraerse al músculo, ¿sí? A que se dé el acoplamiento. Ahora, cuando el músculo necesita relajarse, ¿sí?, el calcio vuelve, parte del calcio vuelve a través de las bombas al retículo sarcoplásmico, ¿sí?,
Y parte también sale a través de las bombas de sodio y calcio y la bomba de sodio y potasio para restablecer la concentración iónica adentro y afuera de la célula, ¿sí? En este gráfico lo que van a ver es, ahí en más clarito, fíjense, se ve el potencial de acción de una célula ventricular, ¿sí? Y en rojo se ve la curva de la contracción muscular que dura todo lo que dura la meseta o el periodo refractario absoluto, ¿sí? Entonces, fíjense que una vez que ocurre este potencial de membrana en reposo, ocurre la despolarización y a partir de la despolarización de la membrana ocurre la contracción muscular, que dura todo lo que dura el periodo refractario absoluto que coincide con el periodo, con la fase 1 y la fase 2, que es la meseta donde mientras esté entrando calcio a la célula, esa célula va a estar contraída. Una vez que los canales de calcio comienzan a cerrarse y se abren los canales de potasio, la célula deja de contraerse y se repolariza. ¿Bien? Bien, a modo de repaso y de cierre, vemos y comparamos una fibra muscular esquelética con una cardíaca. Y vamos a ver que en la fibra esquelética el potencial de acción es a través de un potencial de acción nervioso. ¿Sí? Para que se contraiga el músculo esquelético tenía que viajar por un axón hasta su terminal presináptico, un potencial de acción que abría los canales de calcio. Esos canales de calcio hacían que las vesículas llenas del neurotransmisor viajaran hacia la membrana presináptica, que se fusionaran y que por exocitosis liberaran en la hendidura sináptica el neurotransmisor, que según el canal iónico o el receptor que tuviese en la membrana muscular, iba a generar contracción o relajación. La célula muscular cardíaca, ¿sí? Las automáticas generan ellas mismas su propio impulso nervioso, ¿sí? Y se van transmitiendo de célula a célula mediante sinapsis de tipo eléctrico y no químico, ¿sí? A través de las uniones GAP que las ayudaban a funcionar como sincitios. ¿Recuerdan? El potencial de acción de una fibra muscular esquelético es muy rápido, dura entre 1 y 5 milisegundos, mientras que el de la fibra muscular cardíaca dura alrededor de 300 milisegundos. La contracción de la fibra muscular esquelética dura entre 20 y 200 milisegundos, mientras que la contracción muscular en la cardíaca dura todo lo que dura el periodo refractario absoluto, que son aproximadamente 300 milisegundos. Una de las diferencias más notorias y saludables es que las contracciones y los potenciales de acción en una fibra muscular esquelética pueden sumarse, ¿sí? Sin tener una relajación completa, siempre que haya calcio disponible. Y en la fibra muscular cardíaca, hasta que no vuelvan los iones a restablecerse y se inicie un nuevo potencial de acción, es casi imposible que se produzca una nueva contracción, ¿sí? Esto lo que va a impedir es que la fibra muscular se tetanice y se mantenga todo el tiempo contraída, porque si no, el corazón no podría tener el periodo de diástole y volver a llenarse nuevamente. ¿Bien? Y este se los voy a dejar, creo, para ustedes. Es un cuadro que está muy bueno, ¿sí? Y que termina de redondear estas tres clases que ustedes tuvieron entre músculo esquelético, liso y cardíaco, para que los puedan comparar en cuanto a dónde se localizan,
qué funciones principales tienen, si son voluntarios o involuntarios, si son estriados o no, cuántos núcleos tienen, si son mononucleados o multinucleados, cómo son sus túbulos T, ¿sí? Recuerden que eso habla también de los retículos sarcoplásmicos, ¿sí? Y los retículos sarcoplásmicos, recuerden que lo hablamos, en el músculo liso son muy grandes y muy desarrollados, en el músculo cardíaco no lo son tantos, pero los túbulos T tienen un diámetro muy grande, y en el músculo liso estaban pobremente desarrollados, eran muy rudimentarios, y la fibra se nutría más o utilizaba el calcio proveniente del líquido extracelular. Si tienen uniones en hendidura o no, y qué tipo de contracción van a generar cada una de ellas. Para que no se haga tan largo el video, la idea es que ustedes se sienten y una vez que hayan visto las 3 clases, puedan cerrar con este resumen en este cuadro tan clarito hecho, creo yo, por el Thibodeau. Bueno, chicos, espero que les sirva la clase.